En estos días un creyente me consultó, como ya me lo han venido haciendo otras personas en varias oportunidades, la duda que tiene respecto a cómo comunicar el Evangelio correctamente a toda persona, para que se conviertan a Jesús y comiencen a experimentar la nueva vida que Dios les tiene preparada. Este hermano lleva años en el Evangelio. Lee la Biblia, ora y vive compartiendo su fe con cuanta persona el Señor pone a su alcance, pero aún así siente que le falta algo más, porque a veces las personas con quienes habla no terminan de aceptar a Jesús. Otra particularidad que he notado es que hay también muchos entusiastas creyentes cuando se convierten que quieren evangelizar con la Biblia en mano sin un sólido conocimiento del texto que utilizan, o bien carecen de un genuino testimonio personal de conversión que refleje la obra de Dios en sus vidas. Y los hay también quienes se enredan en discusiones teológicas con otros creyentes a quienes quieren convencer conforme a su creencia denominacional. Para encontrar la manera correcta de hablar a otro de Jesús, primeramente debemos reflexionar respecto a las personas que escribieron los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Comprender la diversidad de criterios con los que fueron escritos para luego hallar el método más efectivo y así poder hablar de Jesús a los demás, sean estos creyentes o no creyentes, de una manera tal que la persona que nos escuche anhele conocer el amor de Dios a través de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Lo primero que debo decir es que solo hay un evangelio. El Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, como bien lo define Marcos al comienzo de su Evangelio. Pero está presentado en cuatro versiones, tres de ellas, la de Mateo, Marcos y Lucas, llamados los Evangelios sinópticos, que relatan el ministerio de Jesús con distintos puntos de enfoque, mientras que el cuarto Evangelio, el de Juan, llamado también el Evangelio del Amor de Dios, muestra la relación personal de Jesús con sus discípulos a quienes estaba preparando para continuar la obra evangelizadora por medio de su iglesia. El primer concepto antes de continuar que debemos recordar es la palabra de Pablo que le dijo a Timoteo respecto al autor intelectual de cada texto bíblico. Y él lo dijo con estas palabras, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para motivar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Por ello, antes que nada, para saber cómo presentar el Evangelio de Jesús, es importante conocer quiénes fueron estos autores que escribieron los Evangelios, sus motivaciones personales y hacia quiénes lo escribieron y fundamentalmente cómo lo presentaron. Así que nos adentramos rápidamente en el Evangelio de Mateo. Mateo fue discípulo de Jesucristo. Antes de ser llamado por Jesús, era un publicano, que eso es un recaudador de impuestos en la ciudad de Capernaum, despreciado por su propia gente por servir al imperio romano que gobernaba Judea, pero abandonó su profesión para seguir al Señor y pasó a ser uno de los 12 apóstoles seleccionados por Jesús. Así nos relata este Evangelio en el capítulo 9, verso 9 al 13 y en el capítulo 10, verso 1 al 4. Escribió su Evangelio con una firme perspectiva judía, demostrando que Jesús es en verdad el Mesías anunciado por la ley y los profetas que el pueblo de Dios estaba esperando. Poniéndose él como ejemplo, demuestra cómo Jesús llama a la gente a que lo siga, sin tener ningún mérito, porque Dios tiene un propósito para cada uno. Así lo registró en su Evangelio.
Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Capítulo 9, versículos 9 al 13. Un segundo propósito, aunque no se menciona expresamente, fue preservar el testimonio de los testigos oculares del ministerio de Jesús que enriquecen los relatos de milagros y sanidades que se mencionan en el texto, que revelan cuatro verdades teológicas. Primeramente, que Jesús es el Mesías esperado por Israel, capítulo 1, versículo 21, con relación al Salmo 138. Segundo, Jesús es el nuevo Abraham como fundador de un nuevo Israel espiritual, avalado en base a la genealogía, capítulo 1, verso 1 al 17. Por otro lado, Jesús es el nuevo Moisés como libertador e instructor del pueblo de Dios. Esto lo vemos en el Sermón del Monte, de capítulo 5 al 7. Y cuarto, Jesús es el Emanuel anunciado como el Hijo de Dios que nació de una virgen, cumpliendo así las promesas que el Antiguo Testamento anunciaba por medio de Isaías capítulo 7, verso 14. Y finaliza su evangelio comisionando en palabra de Jesús a su discípulo que tiene un alcance atemporal para dar a conocer estas verdades en todo el mundo, como bien se expresa en el capítulo 28, versos 18 al 20, que dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a hablar del Evangelio de Marcos. Este fue el primer evangelio dado a conocer con una particularidad. Marcos, también conocido como Juan Marcos, nos dice el libro de Hechos, capítulo 15, verso 37, no fue testigo ocular del ministerio de Jesús, sino fue discípulo de Pedro, quien lo consideraba como un hijo suyo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Y también compañero de Pablo en la primera campaña misionera, Hechos capítulo 12, versículo 25 y fue requerido por éste cuando estaba preso en Roma, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11, para que lo fuera a acompañar y consolar. Como apologético pone mucho énfasis en la divinidad de Jesús, ya desde el comienzo, dando a conocer que por sobre todo poder terrenal está Dios y Jesús, el Hijo de Dios, es quien le ha dado a conocer. Así lo expresa desde el comienzo. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esta frase inicial afirma que el Padre lo anunció en el bautismo de Jesús, capítulo 1, verso 11, y lo reafirmó en la transfiguración que se manifestó ante Pedro, Jacobo y Juan, indicándoles desde el cielo que solo a él se le debe oír, capítulo 9, verso 7. Declara que el mismo Jesús progresivamente se fue dando a conocer en su divinidad por medio de las parábolas, capítulo 12, versículo 1 al 12, con insinuación, capítulo 13, verso 32, y finalmente manifestándose abiertamente, capítulo 14, versos 61, 62.
Hasta los demonios y los espíritus inmundos lo reconocieron y se postraron ante él. Capítulo 3, verso 11 y capítulo 5, verso 7. Y también fue reconocido públicamente al pie de la cruz como el Hijo de Dios por un centurión romano. Capítulo 15, verso 39. Sobre esta base, Marcos pretende llamar a la gente al arrepentimiento y a que respondan con fe a la nueva buena de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, con las palabras que Jesús utilizó cuando comenzó su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Capítulo 1, verso 15. Los relatos se suceden vertiginosamente. Cuando termina un episodio ya comienza otro, ritmo que de pronto disminuye cuando Jesús entra en Jerusalén a partir del capítulo 11 y entonces los acontecimientos se miden por días y en su último día en horas. Se resalta la humanidad y la deidad de Jesús con sus emociones, a diferencia de los otros evangelios en una época donde circulaban muchas opiniones sobre cómo vendría y quién sería el Mesías, concepto que sus discípulos deben tener bien en firme para darlo a conocer a los demás, como se registra en la pregunta que Jesús les hace. Así lo dice el capítulo 8, versos 27 al 29. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En la gran comisión que Jesús le da a sus apóstoles para transmitir el Evangelio, se resaltan las limitaciones espirituales que presentaban ellos. Aún así, Jesús los comisionó sabiendo que quien la buena obra comenzó, será firme en completarla en ellos. Así nos dice capítulo 16, versos 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marco finaliza su versión del Evangelio de una manera rápida y sintética, sin dar mayores detalles sobre la ascensión de Jesús al cielo y su entronización, pero resalta el cambio de actitud de los apóstoles que pasaron de la incredulidad y dureza de corazón a la fe inconmovible y a la valentía con que propagaron el Evangelio haciendo realidad con las señales y milagros que le seguían. Y así lo dice capítulo 16, versos 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El tercer evangelio sinóptico, el de Lucas, quien fue discípulo del apóstol Pablo y un compañero cercano de sus viajes misioneros y de sus últimos días, llegando incluso a estar presente durante su martirio en Roma. Aunque no conoció a Jesús personalmente, lo llegó a conocer por el testimonio de quienes vivieron junto al Salvador y llegó a ser un fiel colaborador de Pablo. Su Evangelio es el libro más largo del Nuevo Testamento. El tema principal es la vida de Jesucristo,
relatando su ministerio de manera cronológica para consolidar y fortalecer la fe de un creyente, dignatario gentil, como se menciona al comienzo, los primeros 4 versículos del capítulo 1, que dice así: puesto que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que el Evangelio tiene un propósito edificador en una persona que ya cree en Jesús. Con esta presentación pretende desafiar los conceptos erróneos de los incrédulos, en especial lo de ascendencia griega, describiendo a Jesús, su origen, resaltando su destreza, su divinidad y su perfecta humanidad. Algunas de las características más destacadas que presenta este Evangelio son: primero, que contiene material referente al nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista en los capítulos 1 y 2, bastante extenso. Segundo, presenta el único relato de la infancia de Jesús antes de su ministerio, capítulo 2, versos 40 al 52. También describe la genealogía de Jesús en el capítulo 3, versículos 23 al 38, que difiere significativamente de la que Mateo presenta en su Evangelio. Cuarto, describe con sumo detalle el viaje de Jesús a Jerusalén, asignándole desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el 19, versículo 44. También da una perspectiva de la destrucción del templo, capítulo 21, del versículo 5 al 38, bastante diferente de la del discurso del Monte de los Olivos de Mateo, capítulo 24 y 25, y de Marcos, capítulo 13. Aporta abundante material sobre las apariciones de Jesús después de su resurrección, incluido el camino de Maús, una declaración peculiar de la Gran Comisión, y sobre la ascensión de Jesús al cielo, capítulo 24, versículo 13 al 53. Incorpora un tiempo de espera para llevar adelante esta Gran Comisión, que comenzará 50 días después, en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, fortaleciendo a la iglesia naciente, y el discurso de Pedro que le da tocando los corazones de 3.000 almas que se agregaron a la familia de Dios por la fe en Jesús. Hechos capítulo 2. El Evangelio de Lucas termina con estas palabras, capítulo 24, versos 44 al 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me seréis testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora vamos a estudiar un poquito el Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio. Quien fue discípulo de Jesús, nos dice Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22, y luego llamado a ser apóstol, Mateo capítulo 10, verso 2. También conocido como el discípulo amado, a quien Jesús, estando clavado en la cruz, le encomendó cuidar a su madre María cuando él estaba entregando su vida por los pecados de la humanidad. Capítulo 19, versos 26 y 27. Escribió su evangelio para los creyentes de todas las épocas que conforman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De ahí su especial interés de exponer en palabra de Jesús
todo tema relacionado a la vida eterna, la promesa de eternidad en su presencia, la comunión entre sus discípulos y la preocupación por propagar el amor de Dios a toda gente y nación. Su evangelio comienza presentando a Jesús como Dios, verbo, palabra, acción y autor de toda creación y el dador de vida. Así lo dice en sus primeros 4 versículos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este evangelio es diferente de los llamados sinópticos, y la mayoría de su contenido no se registra en los otros tres. En vez de centrarse en los milagros, las parábolas y la predicación pública, Juan enfatiza la identidad de Jesús como Hijo de Dios. El primer milagro que menciona es en una boda convirtiendo el agua en vino. Resalta la amistad con su amigo Lázaro, a quien resucitó después de 4 días de muerto, y dedica la mayor parte de su ministerio capacitando a sus discípulos, enseñándoles el amor de Dios para poder vivir en una comunidad de fe. Resalta en 36 versículos cómo Jesús se da a conocer en medio de la sociedad utilizando la palabra yo soy, de la misma manera como Dios se presentó a Moisés cuando le encomendó liderar a los israelitas que liberaría de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 3, verso 14. Algunos textos que podemos citar y que resaltan su deidad son: yo soy el que habla contigo, dice, capítulo 4, verso 26. Yo soy, no temáis, capítulo 6, verso 20. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Capítulo 6, versos 48 al 50. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Capítulo 6, versículo 51. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 8, verso 12. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Capítulo 8, verso 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Capítulo 10, verso 14 al 15. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Capítulo 14, versos 5 al 7. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y aquí está la clave fundamental para la exposición del Evangelio. Jesús es la vid, la fuente de vida, que fluye vida. Nosotros somos sus pámpanos, las ramificaciones. El que permanece en él permanece en nosotros. Este, esta persona lleva mucho fruto, porque separado de Jesús nada, nadie puede hacer. Además, es el único evangelio que especifica claramente el propósito por el cual fue escrito. Así lo dice en el capítulo 20, verso 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De manera que vamos a resumir lo que hemos hablado hasta aquí. No hay una sola manera de presentar a Jesús a otras personas para que lo conozcan, sino diversas maneras y formas. Los 4 evangelistas nos enseñan que el Evangelio, si bien es uno, Dios encarnado en la persona de Jesús,
La forma de transmitirlo está adecuada al oyente destinatario. En otras palabras, así como Dios se hizo hombre en Jesús para comunicarse personalmente con su pueblo, de igual manera, cuando presentemos a Jesús a otras personas, debemos adaptarnos a su nivel de entendimiento para sembrar la semilla del Evangelio que dará frutos a cientos por uno a su debido tiempo. Por ello, cada autor elaboró el suyo en base a su experiencia personal con Cristo, ya sea como testigo presencial de su ministerio como Mateo y Juan, o como discípulos de aquellos que sí fueron testigos presenciales como Marcos y Lucas. Nuestra generación está en esta condición, como discípulos de aquellos que fueron testigos presenciales. El mensaje que trasciende siempre fue, es y debe ser el mismo. Jesús es el Mesías para los judíos, el Cristo para los gentiles, o sea, para nosotros, y el Señor de toda creación. Solo en Él hay perdón de pecados y salvación para formar parte de la familia de Dios, quien nos recibe como hijos suyos por medio de un nuevo nacimiento por la obra del Espíritu Santo. Sugiero estudiar detenidamente el discurso de Pedro en Pentecostés a los judíos y el resultado que produjo en Hechos capítulo 2. También en el encuentro de Felipe con el eunuco de la reina etíope, Hechos capítulo 8, versos 26 al 40. Ambos textos muestran dos maneras diferentes de acercar el Evangelio. La primera a nivel de multitudes y la otra personalmente. Para finalizar este mensaje, ¿cómo se debe presentar a Jesús y su Evangelio? Ahora que no está físicamente presente, pero sí lo está por medio del Espíritu Santo. Bueno, la respuesta es simple, pero además es compleja, porque en primer lugar, el que quiere hablar de Jesús tiene que creer en Jesús. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 11, verso 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Esto significa que antes de actuar debemos buscar en oración la guía del Espíritu Santo, el cual nos dirá en palabra de Jesús, Juan capítulo 16, verso 13-14, la forma de cómo debemos transmitir el mensaje de salvación o de edificación a quienes lo necesitan. En segundo lugar, se debe tomar conciencia del llamado personal que emana en la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos, como bien lo expresa Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. No debemos callar la obra que Jesús realizó y sigue realizando en nuestras vidas. El testimonio personal es fundamental para que los demás puedan ver en nosotros la obra de Dios y anhelarla en sus vidas. Y en tercer lugar, cuanto más se conozca la santa palabra, más se fortalece el espíritu y menos vergüenza se tendrá para ser testigos fieles del amor de Dios y su misericordia, como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Debemos entender y aceptar, para no hacer acepción de personas, que el Evangelio no es solo para una etnia o religión, sino una forma de vida que Dios quiere transmitir al mundo a través de Jesús. El creyente cristiano debe armarse de esta convicción para leer la Biblia, aprender la palabra de Dios y así poder compartir la fe con los demás de la manera correcta. El pastor René Teules
quien fue mi padre espiritual y me formó para servir en el ministerio, me relató que en una oportunidad, hablando en la vereda con el pastor Omar Cabrera, quien fue fundador del movimiento Visión de Futuro, se les acercó un hombre y les pidió si le podían decir qué hora era, algo muy común en esta época porque es medio siglo atrás, porque no todo tenía reloj pulsera. Omar Cabrera levantó su brazo izquierdo, miró el reloj pulsera, luego fijó la vista en quien les había preguntado y le respondió: es hora de volverse a Dios. Respuesta que produjo en la persona un angustiado llanto que le abrió el corazón, y así los pastores Teules y Cabrera le hablaron con palabras de amor, y la persona terminó reconociendo sus pecados, pidiendo perdón a Dios y aceptando a Jesucristo de todo corazón. En palabras de Teules, esta fue la experiencia más asombrosa y breve de evangelismo personal que le tocó ser partícipe presencial. Quien ha recibido a Jesús como Señor y Salvador pasa a ser un templo santo, ya que la gloria de Dios y el Espíritu Santo junto con Jesús pasan a habitar en él, produciendo una nueva vida con fe y esperanza eterna, y podrá decir como Pablo sin inhibiciones cuando le dijo a las iglesias de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. Hermana y hermano querido, busca siempre a Dios en oración, porque Él es el que producirá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para guiarte hacia dónde debes ir y a quién debes hablar y cómo deberás hacerlo, para que luego el Espíritu Santo complete la obra de salvación por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús. Dios bendiga cada vida fortaleciendo la fe y el testimonio personal para transmitir el Evangelio de Jesús en esta sociedad carente de valores espirituales y sociales. Señor les bendiga.